habíamos quedado ahí. Entonces vamos a retomar de lo que habíamos visto en la clase anterior, porque nos habíamos concentrado en un fotorreceptor de todos los que yo les mostré, ¿ya? Que voy a volver sobre eso para que le echemos una mirada así como rápida. Habíamos visto esto, ¿no es cierto? Y las estructuras de los fotorreceptores con sus correspondientes cromóforos, que era súper importante, y el único fotorreceptor que no tiene cromóforo, porque está constituido básicamente de triptófano, que es el que está acá, es el VR8, ¿ya? Y estaban los espectros de absorbancia de cada uno de ellos. Y luego nos pasamos a ahora profundizar a qué es lo que pasaba con uno bien interesante, que era el fitocromo. ¿Y por qué? Porque el fitocromo está súper vinculado a procesos de lo que se llama fotomorfogénesis, o la generación de tejido en plantas asociado al estímulo luminoso. Y alcanzamos a revisar que el fitocromo es una proteína que tiene un cromóforo, que es la fitocromobilina, y ese cromóforo es un cromóforo que tiene una especie como de movimiento, ¿no es cierto?, acá, en el último anillo pirrólico, desde cis a trans, lo que genera entonces que se mueva toda la proteína. Entonces, cuando esta proteína, que es el fitocromo, se mueve por efecto del estímulo de la luz roja, se va a generar la forma llamada PFR, o la forma biológicamente activa del fitocromo. Entonces, cuando esto ocurre, lo que pasa acá en la molécula proteica es que se cambia la conformación de la proteína y quedan expuestos algunos dominios de la proteína, por ejemplo, dominios de destinación a núcleo, o también los dominios quinasa, que dijimos que la proteína tenía. Entonces, acá, y esto fue lo último que alcanzamos a ver, es una caricatura en donde aparece este, ¿no es cierto?, homodímero, porque esto es una molécula de fitocromo y esta es otra molécula de fitocromo, y normalmente están funcionando como un homodímero, y acá se ve en el cuadradito donde esquemáticamente estaría el cromóforo, que es el responsable, la molécula responsable de la absorción de la luz, en este caso luz roja, 660 nanómetros. Esto hace que se genere un cambio de la forma de esta proteína, de este homodímero, y como se ve acá, entonces, al cambiar la estructura tridimensional de la proteína, va a quedar expuesto entonces dominios de destino núcleo, o también dominios de fosforilación. Y esta forma es la forma activa, por ejemplo, que puede permitir o participar en la germinación de la semilla. Pero como la luz solar llega siempre, ¿no es cierto?, llegan todas las longitudes de onda, no hay ningún filtro en la atmósfera que, ¿no es cierto?, indique que primero llega la luz roja y luego la luz roja lejana, llegan las dos longitudes de onda juntas. Entonces siempre vamos a tener una población de la forma inactiva, o PR, de fitocromo, y la forma activa, o PFR, de fitocromo. Y la diferencia entre ambos es justamente este cambio en la estructura tridimensional, producto del movimiento del anillo pirrólico en el cromóforo. Este entonces es el fitocromo. Y nos habíamos quedado hasta ahí. Yo les quiero simplemente dejar esto, no está en la presentación de la semana pasada, pero sí se los quiero recordar porque quedamos ese día y ustedes me pidieron dos cosas. Uno, me preguntaron qué pasaba con, yo les dije, digamos, qué pasaba con el seminario. Yo les dije que el seminario, ¿no es cierto?, lo íbamos a, entre comillas, a sustituir, pero lo vamos a discutir también aspectos de biotecnología vegetal, en lugar de hacer un seminario, y vamos a incluir una pregunta, obviamente, de biotecnología vegetal en la prueba. Y hoy día vamos a terminar de ver la segunda pata de fitocromo, fotorreceptores y fotomorfogénesis, para que ya cerremos la próxima semana con las dos clases que nos quedan, el 20 y el 24, para entregarles la PEP3 el 27, de manera que ustedes, y eso me lo pidieron, ¿no es cierto?, ustedes entregaran la prueba el mismo día, para que no tuvieran que entregarla días después. ¿Ya? Por eso yo le puse acá asincrónica durante el mismo día, es decir, no la entregan al momento de yo pasárselas, sino que ustedes la van a entregar horas más tarde, pero, ¿no es cierto?, a través de plataforma como lo hemos hecho hasta ahora, digamos, todo el tiempo. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a continuar con la actividad de la clase, pensando ahora y mirando qué es lo que pasa con el mecanismo de acción a fitocromo una vez que este fitocromo es activado por la luz roja, se convierte, ¿no es cierto?, ahora tridimensionalmente, cambia su estructura y pasa a la forma PFR biológicamente activa. Entonces, como tiene dominios la proteína de unión de destino a núcleo, obviamente se puede mover a núcleo. Y yo quiero que ustedes le echen una mirada a este esquema, en donde se muestra acá una célula, en la parte externa, ¿no es cierto?, el núcleo en celeste, y acá tenemos
una forma de fitocromo que corresponde a una de las familias de fitocromo, que es la familia B, ¿ya? Porque recuerden que son 5 familias en Arabidopsis thaliana, entonces tenemos fitocromo A, B, C, D y E. En este caso hablamos de fitocromo B, y este fitocromo B es activado por la luz roja, se convierte en la forma PFR, y de ahí pasa una serie de cosas. Y esto que se ve acá, PIF, corresponde a un factor de interacción a fitocromo B, por eso se llama PIF, P-I-F. Número 3, PIF3. Y eso, esa proteína, ¿qué función tiene, según tú, José, de lo que ves en el esquema, José Fuentes? ¿Qué es lo que sería PIF3? Eh, ¿Un receptor? Mira No. bien dónde Es está, en que dónde está localizado. está encima de del Gbox, que sería ¿Ya? como supongo que puede está la caja Tata, ese del box puede ser un promotor o no? De hecho, la caja Tata está en la región promotora, ¿cierto? Porque es la unión de la Sí, polipasa, el sitio unión a la sí. polipasa. Y la caja G correspondería también, ¿no es cierto?, a un elemento dentro de esta región promotora. Por lo tanto, si tenemos una proteína que se une a un elemento en la región promotora, ¿cómo se llamará en términos genéricos esa proteína? ¿Qué función tendrá? Eh, ¿Cómo se llaman todas las proteínas que se unen a esas regiones promotoras? Por acá tenemos Rocío Oraya, factor de transcripción, con signo de interrogación. Sí, factor de transcripción. Entonces, PIF3 es un factor de transcripción. ¿Ya? Está unido acá a la caja G, cercana a la caja Tata, y toda esta región corresponde a una región acá de transcripción. Perdón, de una región promotora, y esa región promotora permite la síntesis de proteínas de tipo MIB. La proteína MIB es una proteína que también es un factor de transcripción. Fíjense ustedes que acá se une también a otro segmento que no es la caja G, para activar la ahora transcripción de un gen que ustedes conocen, pero del cual seguramente ni siquiera se acuerdan, pero lo vamos a recordar en este momento. Arturo, le fallaste al profe Renato. Eso me imagino que tiene que ver con biología molecular o algo así. Sí. Ya. Le vamos a contar a Renato Chávez, ¿ah? Que no tenía Ah, ni no, pero de profe. transcripción. Así que uno más. Bueno, entonces, mirando este esquema, quiero que volvamos atrás para repasar y un poco darnos cuenta de cuál es la actividad que puede tener fitocromo, en este caso fitocromo B. Entonces, le quiero pedir a Stephanie Romero que nos comente qué es lo que ve acá a partir de la activación de la forma PR de fitocromo B. ¿Qué pasa cuando se forma PFR, que es la forma activa, biológicamente activa? Stephanie. Por lo que puedo ver, como que se dirige al núcleo, se ¿Ya? transloca al núcleo Perfecto. y promueve la transcripción de estos genes que están, bueno, de la proteína MIB, que es la que después Ya, se pero antes que eso, transcribe. Stephanie, mira, acá dijiste súper bien, PFR, B, se transloca núcleo, fantástico, pero Ujú. núcleo, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde? Claro, como que siento que ayuda como a una especie de enhancer, no sé si está bien dicho Pero la mira, acá palabra, está como, interactuando con algo, ¿cierto? claro, con la caja G y con No, los po, está factores de interactuando con las transcripción proteínas. PIF. Ah, sí. ¿Te fijas? O sea, mira, está interactuando con las proteínas porque aquí no se une directamente la caja G. Lo que está unido a la caja Mm, G son los factores de interacción con fitocromo B, es decir, los PIF. Hay dos PIF3 que están unidos a la caja G. Y fíjate arriba, PIF3 están unidos a la caja G. ¿Hay transcripción de MIB? no, Ya. Entonces, ¿qué es lo que serán PIF3? es un activador de la transcripción. ¿Seguro? Es que como siento que ¿Transcripción ahí? promueve la transcripción. Pero mira, mira el esquema, po. PIF3 está unido a la caja G. Yo te pregunto, ¿hay transcripción? Y tú me dices no. Por lo tanto, ¿son estimulantes o promotores de la transcripción o son inhibidores o represores de la transcripción de genes MIB? No estoy segura, profe, porque si fueran inhibidores,
cuando viniera PFR ya no deberían estar en el esquema. Ya, pero Supongo que mira, se mira degradarían lo o que algo pasa así. acá. PFR se une, ¿no es cierto? Y el complejo de polimerasa se puede unir a la caja tata. Claro. Ah, No, entonces quizás sí son inhibidores. Y Sí, po. el PFR como que los inhibe. De hecho, de hecho, PFR actúa como un estimulador, ¿no es cierto? O un promotor de la transcripción mediante, ¿no es cierto? Ahora, la interacción con dos proteínas represoras. Recuerden que no siempre el tema, ¿no es cierto? Que no piensen siempre en que un factor de transcripción, ¿no es cierto? Es un factor que activa. Ya puede haber, ¿no es cierto? Factores de transcripción que están inhibiendo la transcripción. Ya la transcripción puede estar activada, puede estar promovida o puede ser, ¿no es cierto?, inactivada o reprimida. Estos PIF3 están unidos a la caja G y no permiten, seguramente, ¿no es cierto?, porque hay una estructura tridimensional, no permiten que se una el complejo polimerasa, que es lo que está acá, este PIC es complejo de polimerasa. Entonces MIR, que es un factor de transcripción, ¿no es cierto?, no está siendo ahora transcrito, por lo tanto no hay proteína, no hay nada. Pero cuando se une la forma PFR, que ingresa al núcleo, como bien tú dijiste, ¿no es cierto?, se une a estos factores PIF, ahora puede entonces el complejo de polimerasa unirse a la caja tata, y esta flecha indica que hay una activación de la transcripción. ¿De qué? De los genes MIF. Y aquí está la proteína. Y MIF, ¿qué es lo que estaría haciendo Carolina? Es otro factor de transcripción que ¿Ya? se va a unir a otro sitio promotor y va a permitir que nuevamente se pueda unir la polimerasa, o va a potenciarla porque en este caso no se ve que haya un represor. Claro, exacto. O sea, ¿no es cierto?, la polimerasa puede potenciarse, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se transcribe? El gen LHCb. Exacto. Y ese gen LHCb es nada más y nada menos que un gen que codifica para proteínas del Light Harvesting Complex, ¿ya? Y el Light Harvesting Complex corresponde al complejo cosechador de luz. ¿Se acuerdan cuando vimos algo de fotosíntesis y vimos los fotosistemas y vimos los complejos cosechadores de luz, que eran estos cilindros llenos de clorofila? Entonces, esas proteínas, que son súper importantes para la fotosíntesis y para la promoción, ¿no es cierto?, del proceso fotosintético, son las que están acá, LHCb, Light Harvesting Complex, y esto es una proteína entonces que va a ser súper importante para la fotosíntesis. Esta es una manera en la cual fitocromo B, en este caso, puede, ¿no es cierto?, actuar, ingresando al núcleo a través de su activación mediante luz roja. Vamos a ver qué otras maneras de interacción tiene, ¿no es cierto?, este fitocromo. Y aquí se visualiza bien en este esquema desde 1 hasta 5, en donde yo voy a partir y ustedes van a seguir. En el paso 1 se observa que el fitocromo, ¿no es cierto?, y su cromóforo absorben la luz roja para poder activarse. Y aquí se ve en este cilindro verde, son los sitios en la caricatura de unión del cromóforo, donde está unido el cromóforo a la proteína de fitocromo, y fíjense la forma que tiene el fitocromo. ¿Ya? Está como para abajo, es una representación esquemática. Pero este homodímero, ¿no es cierto?, está inactivo. Cuando este homodímero es activado por la luz roja, gracias a que el cromóforo, fitocromobilina, absorbe la luz roja, cambia, se levantan estas patitas, ¿no es cierto?, de fitocromo. Y miren lo que pasa. Las señales de localización nuclear, las secuencias de la proteína de señales que la señalizan para destino nuclear, quedan expuestas, y también queda expuesta el dominio proteína quinasa, que eso es el paso 2. Entonces veamos ahora qué pasa con el paso 3 y 4. Y le pregunto a Sebastián, ¿qué ves tú en 3 y 4? En 3, el citocromo se Fitocromo. mueve. Fitocromo, no es citocromo, fitocromo con F, de fito, planta. Ya, fitocromo se mueve hacia el núcleo y parte del citocromio interactúa directamente con los factores de transcripción, cambiando la transcripción. Exacto, que es un poco lo que vimos anteriormente con, ¿no es cierto?, fitocromo B, que entra al núcleo, se une directamente.
Y fíjense ustedes qué es lo que puede pasar. Gracias, Sebastián. ¿Qué es lo que puede pasar? Y le pregunto ahora a Rocío. Cuéntame, Rocío, ¿qué es lo que pasa acá, en el paso 5? ¿Qué otra posibilidad tiene fitocromo dentro del núcleo? ¿Qué estaría haciendo, además? Que puede, o sea, no, sí, bueno, se trasloca al núcleo y por lo que veo sí como que puede como inducir a otras proteínas. Aquí sale otras proteínas. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Actúa como qué dice ahí? Como hay, es que no estoy segura si el citocromo es el que, o sea, es que no estoy muy segura, pero induce que otras proteínas puedan fosforilar Mira, a otras y, el homodímero que está acá, que está fuera del núcleo, una vez claro, que por la luz roja, quedan expuestos acá dos secuencias. Una secuencia de localización nuclear, que es la que le permite entrar al núcleo, y una secuencia de dominio proteína quinasa. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿quién fosforila? o Sí, sea, supongo que el dominio proteína quinasa, exacto. El mismo fitocromo tiene la posibilidad tiene la actividad quinasa. Por lo tanto, puede fosforilar. Entonces, entra al núcleo y puede entra entonces. aumentar los Ya factores que de mi duda transcripción. era si entraba o no, porque como no se veía como por dentro, o sea, era como, esa era mi duda. No sabía si realmente en la otra vía, la vía 5 entraba el citocromo. Claro, mira, fíjate que acá dice son alguna, Mm, o sea, aquí tenemos todo, ¿no es cierto? Ah, Parte, ¿no es cierto?, de esta forma PFR interactúa directamente con los factores de transcripción para cambiar la transcripción. Lo vimos en la diapo anterior. Y parte, o SOM, PFR, actúa como una proteína quinasa, fosforilando otras proteínas que a su vez van a afectar a la transcripción, porque sabemos, ¿no es cierto?, que los factores de transcripción son susceptibles de ser fosforilados, cambian su conformación y pueden a su vez, ¿no es cierto?, ahora unirse, por ejemplo, a elementos en las regiones promotoras. Por lo tanto, el fitocromo tiene esta doble como militancia, puede funcionar, ¿no es cierto?, directamente uniéndose a proteína en el núcleo, activando, ¿no es cierto?, la transcripción, o lo puede hacer también a través de la fosforilación, gracias a que tiene dominios de fosforilación, es decir, tiene actividad proteína quinasa, ¿ya? Y para no quedarse solo con la idea de que el fitocromo siempre entra en núcleo, porque eso no es correcto, a veces el fitocromo ejerce su acción en el citoplasma. Finalmente la respuesta siempre va a ser nuclear, tal como se ve acá. Entonces tenemos la percepción de la señal luminosa, tenemos la transducción de la señal en el citoplasma y tenemos la respuesta en núcleo. Entonces acá tenemos dos vías, la 1 y la 2. Yo les voy a relatar la 1 para que después ustedes me relaten la 2. Entonces tenemos la luz, y esta luz va a activar a fitocromo que está acá, ¿ya? Que se ve como esta media luna lila. Fitocromo ahora activado por esta luz roja va a unirse a la proteína G inactiva y va a ocurrir un intercambio de nucleótidos en la proteína G inactiva entre GDP, proteína G inactiva, con GTP, lo que activa a la proteína G. Entonces hay un intercambio de nucleótidos que permite la activación de la proteína G. La proteína G activa ahora va a interactuar con guanilciclasa, y esta guanilciclasa, ¿qué es lo que hace? Es ciclar GTP, ¿no es cierto? Y se forma el GMP cíclico. Y el GMP cíclico es un segundo mensajero para activar proteínas de cascadas de proteínas quinasa. Las cascadas de proteínas quinasas, a su vez, pueden fosforilar factores de transcripción para generar entonces una respuesta a través de la transcripción de genes que se traducen y que van a participar en lo que se denomina la respuesta de enverdecimiento, es decir, cuando las plantas están germinando y se ponen verdes, cuando los tejidos emergen a la luz. Dejan de ser blancos o etiolados y se empiezan a poner verdecitos. ¿Qué es lo que vemos acá en el paso 2? Esto se lo voy a preguntar a Samuel. Samuel, ¿qué es lo que visualizas tú ahora en toda la vía 2, que es muy similar, pero no es exactamente el mismo mecanismo?
Samuel, ¿estás conectado? ¿Estás escuchando? Ya, Samuel se nos fue. Le pregunto entonces vuelvo sobre José. La luz activa el fitocromo. Este a su vez se une a la proteína G inactivada, la cual a través de un cambio de entre nucleótido de GTP a GDP queda activada. Esta a su vez se va a unir o va a permitir que los canales de calcio se abran. El calcio va a entrar a la membrana. Este va a ser atrapado por la catmodulina, Perfecto. o no sé si ese es el término. Sí, es Esta capturado, ¿no es catmodulina, cierto? Claro. este calcio de la catmodulina va a ser, se va a unir a una proteína con una actividad específica de quinasa. Esto, a su vez, al tener una actividad quinasa, va a ir a fosforilar a una proteína, la cual va a transcribir el genoma. Y al transcribir el genoma, después se va a traducir en la respuesta de las green proteins, las proteínas verdes. Exacto, son proteínas de respuesta a enverdecimiento en el fondo, ¿no es cierto? Proteínas que, por ejemplo, están permitiendo la síntesis de clorofila. Recuerden que el verde siempre está asociado a la clorofila y la ruta biosintética de la clorofila se tiene que activar. Y eso son proteínas, son enzimas. Y acá, esta quinasa, son quinasas dependientes de calmodulina, porque acuérdense que hay quinasas, ¿no es cierto?, que en el fondo se activan dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál sea ese estímulo. En este caso es una quinasa dependiente de calmodulina, por eso es que se habla de una quinasa específica, pero cuya función es la de cualquier quinasa, fosforilar, en este caso factores de transcripción. ¿Para qué? Para que se transcriban genes. Tú dices el genoma, en realidad se transcriben genes del genoma, no todos los genes, porque uno dice se transcribe el genoma, es como si se transcribiera todo, ¿no es cierto?, el genoma, y sí se traducen proteínas que están asociadas a la respuesta de enverdecimiento. Entonces, por una parte tenemos que fitocromo puede entrar a núcleo, interactuar directamente no con factores de transcripción, desreprimiendo la transcripción de algunos genes como factores de transcripción. También puede fosforilar directamente a factores de transcripción en el núcleo, ¿no es cierto? Y también puede actuar a nivel de citoplasma, a través de la activación, por ejemplo, de cascadas de quinasa o quinasas específicas. Entonces, fitocromo tiene varias maneras de actuar, no tiene solo una. Eso lo hace una molécula, ¿no es cierto?, un fotorreceptor súper como ubicuo, significa que está en todas partes, ¿no es cierto?, que puede funcionar de diferentes maneras. Y esa función del fitocromo está muy vinculado a la fotomorfogénesis, que corresponde nada más y nada menos que al desarrollo vegetal regulado por luz. ¿Qué es lo que se ve en este esquema? Acá se ve como un circulito en donde se visualiza como un ciclo de vida de una planta, desde la germinación, crecimiento, ¿no es cierto?, hasta la floración. Ese es el ciclo de vida. Es por lo tanto el desarrollo. Es como cualquier ser vivo, ¿no es cierto? Germina, crece, florece y vuelve, ¿no es cierto?, a generar semillas para volver a reproducirse. Y acá lo que se observa es que fitocromo está representado por esta especie, ¿no es cierto?, de esquema rojo, criptocromos, que son otros fotorreceptores, acá por estas como óvalos con patitas celestes, y las fototropinas, que son otros fotorreceptores que también vimos al principio de este módulo, que están representados acá por estas dobles óvalos. Y fíjense lo que pasa con la germinación. La germinación depende de fitocromo y también de la temperatura. Muchas plantas, muchas semillas requieren, por ejemplo, un golpe de frío para germinar, u otras un golpe de calor, pero siempre van a requerir de fitocromo. Entonces el fitocromo participa en la germinación. Si la planta empieza ahora a germinar y empiezan a emerger los tejidos, la planta va a crecer con un fenotipo etiolado, que es lo que vimos también antes, que es cuando la planta empieza a germinar o la semilla empieza a germinar y la plantulita empieza a crecer en oscuridad. Pero cuando emerge de la tierra, se encuentra con la luz. Y esa ruptura de ese fenotipo, ¿no es cierto?, que podría ser un fenotipo etiolado o de hipocotilo alargado, los cotiledones no expandidos y amarillos, es roto, se rompe ese fenotipo etiolado o de germinación en oscuridad gracias a la actividad de fitocromo y de los criptocromos. Y entonces la plántula ahora
empieza a tener un fenotipo de enverdecimiento o fotomorfogénico. Esa fotomorfogénesis, o generación de tejidos en respuesta a la luz, está asociada al crecimiento vegetal, por ejemplo, bajo sombra. Fitocromo es responsable de cómo crecen las plantas bajo sombra. Y ya después, al final del ciclo de vida de la planta va a florecer. Y esa floración depende de la especie, depende, ¿no es cierto?, de la longitud del día. Hay plantas que florecen en la primavera, la mayoría nosotros siempre asociamos la floración a la primavera, pero también hay plantas que florecen cuando el día es más corto, en otoño, en invierno, incluso hay plantas de invierno, se ven flores en invierno. Bueno, el largo del día también es censado por las plantas, y eso es lo que está puesto acá como un relojito. Ese reloj es la percepción del largo del día o del fotoperiodo, es decir, cuánta luz y cuánta oscuridad hay, y la planta puede germinar percibiendo la longitud del día. Imagínense que las plantas son capaces de saber, ¿no es cierto?, cuánta luz hay durante el día o no. Y además, la floración depende de fitocromos, de criptocromos y en una manera independiente de la temperatura. Acá se ven otras actividades asociadas al desarrollo vegetal, como son el fototropismo, el movimiento de cloroplasto, la apertura estomática, que también las vimos en un principio de esta clase, digamos, de la semana pasada, que son dependientes de las fototropinas que aparecen acá. Pero el fitocromo, si se fijan, está presente en prácticamente todos los estadios de desarrollo de la planta. Y acá hay un factor súper interesante, que es cómo una planta percibe la luz. ¿Qué pasa con ustedes, por ejemplo, cuando de repente empieza a atardecer? Rocío, empieza a atardecer ya, por ejemplo, a las 8 de la tarde, a las 8, 9. ¿Cuál es qué haces? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo dijo? Dijo que qué me pasaba a las 8 de la Sí, en la tarde. tarde, en la tardecita ya, no sé, 8, 9. ¿Qué te empieza a pasar? Me da mucho sueño. Te empieza a dar sueño, empiezas, ¿no es cierto?, a sentirte como un poco más cansada, porque obviamente has estado todo el día dándole desde temprano, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que uno básicamente vaya, ¿no es cierto?, a dormir, a descansar y a recuperar energía, a sintetizar proteínas, etc. Bueno, esa Se percepción supone. a lo largo del día es lo que pasa con todos los seres vivos. Y eso se llama, ¿no es cierto?, un ritmo o un ciclo circadiano. Todos los seres humanos estamos sometidos a ese ritmo circadiano. Y en el caso de las plantas, la fotomorfogénesis, la emergencia de tejidos, la producción de tejidos, la diferenciación de tejidos, está súper vinculada a la cantidad de luz que recibe una planta, ya sea durante el día, largo del día, pero también está vinculada a la calidad, es decir, cuánta luz recibe. Y acá tenemos en una planta de verdad, esto es una Arabidopsis que está germinando en condiciones de luminosidad, con un desarrollo fotomorfogénico normal. Este es el fenotipo de fotomorfogénesis. Y este es el fenotipo etiolado, en oscuridad. Ya dijimos antes que una planta en oscuridad no va a sobrevivir. Y esto es lo que se ve ahora ya con más detalle, desde el día 0 al día 4, acá día 0 al día 4, pero en condiciones de darkness o oscuridad, o de luz, light. Y acá vemos que desde el día 0 al día 4, el fenotipo de esta semilla germinando en oscuridad es el fenotipo clásico etiolado, hipocotilo alargado, cotiledones no expandidos. Muy poco pelo radicular. Sin embargo, acá se observa que en luz el fenotipo es súper distinto. El hipocotilo se empieza a curvar, pero es cortito. Muchos pelitos radiculares y los cotiledones expandidos completamente. Entonces, este es el fenotipo de una plántula germinada en oscuridad, y este es el fenotipo de una plántula germinada en luz. Ese es el fenotipo fotomorfogénico, el fenotipo etiolado. Entonces, la luz condiciona fuertemente, ¿no es cierto?, cómo van a desarrollarse los tejidos. Y esto se ve muy bien acá, cuando se ve la diferenciación celular. ¿Qué piensan ustedes que es acá? Miren acá L4, ¿qué es lo que están viendo aquí? Le pregunto a si Samuel volvió a la vida, le pregunto a Samuel de nuevo, y si no, a Carla. Parece que tenemos ausencias completas. ¿Estás, Carla? ¿Estás, Samuel?
A mí me parece de muy mal gusto, y lo voy a dejar grabado, que ustedes pongan la cámara y se vayan. Yo prefiero que no estén, de verdad, porque me hacen sentir estúpida, y eso me parece una falta de respeto enorme, ¿ya? Yo nunca haría eso con ustedes. Así que ojalá que todos y todas, cuando vean esta presentación, me vean la cara, y al mismo tiempo vean que sí estoy un poco molesta, ¿ya? Porque de verdad me parece una falta de respeto que ustedes prendan la cámara y que yo esté tratando de interactuar con ustedes, haciendo mi mejor esfuerzo, porque todos estamos cansados, estoy desde la mañana, desde las 8 de la mañana en esto, ¿ya? Y no hay ni siquiera un respeto a quien está al otro lado de la pantalla. Prefiero que simplemente se descuelguen, se desconecten y no estén, honestamente, ¿ya? Que quede grabado, ¿ya? No sé si hay alguien que pueda responder acá, qué es lo que visualizan acá. Carolina. Yo creo que es la base de la hoja, porque en el L4 vemos que hay desarrollo de estomas. Exacto. Entonces, lo que se visualiza acá es diferenciación celular. Desde el día 0 hasta el día 4 en oscuridad, hay unos estomas que están súper atrofiados, de hecho ni siquiera están desarrollados. Pero en el caso del crecimiento en luz, ya al día 3 se empiezan a diferenciar muy bien los estomas, y el día 4 están completamente diferenciados. Entonces, la diferenciación celular también es fundamental, y es un proceso de desarrollo de la planta. Por ejemplo, una planta sin estoma no funciona, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, claramente la luz condiciona la diferenciación celular. Y finalmente acá se ve el desarrollo y la estructura de los cloroplastos. Tenemos cloroplastos en luz, tal como se verían en una fotografía electrónica acá, que se ven ovalados, y todas estas manchitas que se ven al interior son la representación de las membranas tilacoidales, que están en algunos casos más apiladas, más agrupadas, formando las granas. Y lo que se ve a la derecha de ustedes es un cloroplasto que está en oscuridad, que en el fondo no se ha desarrollado ni ha madurado completamente. Fíjense ustedes que la estructura membranosa es súper desordenada. Hay gránulos de almidón dentro, y acá se ven como unos enrejados, pero no hay una estructura de membranas tilacoidales organizada. Por lo tanto, este cloroplasto en oscuridad, que se llama etioplasto, es un cloroplasto no activo, es decir, no tiene una función fotosintética. Es un organelo. Ahora, que si yo lo pongo en luz, lo más probable es que si la planta no se murió antes, este etioplasto pueda ahora convertirse en un cloroplasto. ¿Por qué? Porque se va a empezar a producir clorofila, se van a empezar a ensamblar las membranas tilacoidales, y va a madurar este cloroplasto. Pero en oscuridad es completamente desorganizado. Entonces, la función también de algunos organelos depende directamente de la luz. Entonces, la luz es súper importante. Pero ¿cómo perciben la luz las plantas para que todo esto ocurra? A través de los fotorreceptores. Y entre ellos, el fotorreceptor llamado fitocromo es uno de los más relevantes e importantes, que es lo que estamos viendo en este momento. Y voy a cerrar acá con unas últimas diapos. Rocío, dígame. Usted dijo recién que los etioplastos pueden transformarse en cloroplastos si es que se exponen a la luz, ¿cierto? Y eso Correcto. se demora, o sea, por ejemplo, si hago ese experimento, ¿se demora mucho? ¿O es como, o sea, implica mucho tiempo, ese tiempo, o sea, implica mucho en esa como conversión? Mira, es súper O... interesante lo que tú dices, porque de hecho hay que pensar en qué es lo que está pasando, por ejemplo, para que pasemos del etioplasto al cloroplasto maduro. Y yo les comentaba recién que, por ejemplo, se activa la síntesis de algunas proteínas para la producción de clorofila. La clorofila se tiene que insertar en las membranas y se tiene que producir. Esa es una ruta biosintética que está, ¿no es cierto?, ocurriendo en el cloroplasto. Y está codificada, ¿no es cierto?, esa actividad en el cloroplasto, en el genoma del cloroplasto, y también algunas enzimas en el núcleo. Entonces, para que se active una ruta biosintética tiene que haber síntesis de novo. Eso significa síntesis de ciertas proteínas que participan en la ruta de biosíntesis de la clorofila para que se produzca, por ejemplo, clorofila. ¿Cuánto de lo que se acuerdan ustedes demoraría, ¿no es cierto?, cuánto tarda en generarse una inducción de la síntesis proteica de novo? Es decir, desde que se activa la transcripción y se traduce la proteína, y esa proteína es funcional. ¿Cuánto tiempo demora una transcripción, por ejemplo, en experimentos in vitro, que uno los podría seguir? ¿Cuánto demoraría una transcripción en promedio? Porque hay algunas que son más largas, más lentas. ¿Minutos?
horas, segundos, días, Horas. horas. ¿Horas? Sí. O días también igual, depende, ¿no? Es que depende, exactamente, depende de los genes, pero por ejemplo, si es una transcripción, si es una síntesis de nuevo rápida, es una transcripción muy, por ejemplo, que son factores de transcripción que están ya presentes en el núcleo y son fosforilados, eso es súper rápido. Y por lo tanto, eso ocurriría, ¿no es cierto?, en el transcurso incluso de 30 minutos, que es lo menos que se podría demorar la transcripción de genes. Entonces estamos hablando de una síntesis, de nuevo a partir ya de 30 minutos. 30 minutos, ¿no es cierto?, 1 hora, 2 horas más o menos el promedio. Pero también tenemos genes que, por ejemplo, tiene que activarse la transcripción de los factores de transcripción para esos genes. Entonces, no es tampoco tan rápido. En el caso de este cambio de etioplastos a cloroplastos, esto puede darse en días. Durante, por ejemplo, si nosotros ponemos la planta que está blanquita o etiolada y todavía no está muerta, la ponemos a la luz, nosotros vamos a empezar a ver que los cotiledones se empiezan a expandir lentamente y en un par de días vamos a tener esos cotiledones verdes. José. No, esa era mi pregunta. Yo el cambio igual morfológico, el que yo puedo como mero observador de la planta sería dentro de días, incluso semanas, ¿cierto? Claro, porque además Y- acuérdate que tiene que expandirse el cloroplasto, o sea, no solamente la maduración del cloroplasto, también hay una expansión, ¿no es cierto?, de los cotiledones, hay un crecimiento de la planta. Entonces eso es un poquito más lento, pero claramente, ¿no es cierto?, si nosotros alcanzamos a cambiar la planta desde la oscuridad a la luz, vamos a tener, en un par de días, vamos a tener todo el proceso de enverdecimiento funcionando, ¿ya? Y bueno, vuelvo entonces a esta percepción de los ritmos circadianos, esto que recién preguntaba, bueno, ¿qué pasa en la noche? A nosotros nos da sueño, y de hecho a todos los seres vivos, ¿no es cierto? Todos funcionamos en función de esta longitud de día. Durante el día estamos activos, durante la noche no. Y eso tiene que ver no con una costumbre, tiene que ver con un proceso fisiológico, bioquímico y molecular, porque se encienden genes y se apagan genes. La luz prende o activa la transcripción de algunos genes y también reprime o ayuda a la represión de algunos otros, pero la oscuridad hace lo propio. También hay genes que se activan en oscuridad y otros que se apagan o que se inactivan en oscuridad. Entonces, ¿sí? Sí, quería como supongo que los genes, más como que se activan genes en oscuridad, como que se desactivan porque en el fondo la luz como que, por decirlo así, hace algo con los fotorreceptores, pero la oscuridad no es como, por así decirlo, algo en sí, es como la falta de luz. Claro, lo que pasa es que ahí tú tienes, y eso es súper bueno, es bueno que lo comentes, porque tú tienes el estímulo que es la luz, pero la falta de estímulo también es un estímulo. La ausencia de estímulo es un estímulo. Por ejemplo, nosotros pensamos en la melatonina, ¿no es cierto?, en humanos. Se acumula y se sintetiza en la noche. Por lo tanto, hay una ruta biosintética que está siendo activada durante la noche y que no está activa durante, exacto, todo estímulo. Entonces, eso es súper interesante porque finalmente la ausencia de estímulo es un estímulo. Y esa ausencia de estímulo va a provocar que, por ejemplo, un inhibidor sea inhibido, es decir, una desrepresión, por ejemplo, ¿no es cierto?, de una actividad. Y eso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Hay feedback, hay todos estos mecanismos, ¿no es cierto?, de autorregulación, funcionan como, ¿no es cierto?, una represión de, por ejemplo, la represión o una activación de un represor, etc. Entonces hay un proceso que está funcionando aún en ausencia del estímulo. Entonces es cierto que muchas más rutas metabólicas en plantas se activan durante el día y que se inactivan durante la noche, pero hay otras que se activan durante la noche porque están inactivas durante el día, ¿ya? Sin ir más lejos, recuerden ustedes todos los procesos de asimilación de dióxido de carbono, por ejemplo en plantas CAM. Las plantas CAM están súper activas durante la noche porque están almacenando, ¿no es cierto?, dióxido de carbono en su vacuola, para luego, durante el día, ¿no es cierto?, ahora descarboxilar algunos compuestos, ¿no es cierto?, estos compuestos de 4 carbonos, para poder realizar el proceso fotosintético a través del ciclo de Calvin. Entonces, la ausencia de estímulo también es un estímulo. Y es justamente lo que les quiero comentar acá. Si nosotros hiciéramos este experimento de ponerle acá este sistemita, ¿no es cierto?, unido muy finamente a una hoja de una planta, y
la hacemos, ¿no es cierto? Hacemos que esto durante varios días esté funcionando y acoplamos acá un lápiz. Vamos a ver que en este tambor que empieza a dar vuelta se va a registrar un ritmo. Y nosotros no lo vamos a percibir porque es muy lento, pero si hiciéramos un time lapse de esto, de este movimiento de la planta, nosotros veríamos en cámara rápida que las hojas se mueven. Y ese movimiento es un movimiento que va a variar durante el día y durante la noche. Entonces, va a haber un movimiento. Las plantas tienen un movimiento también propio. Como es tan lento, no lo podemos percibir nosotros. No vemos que las hojas se mueven, pero sí se mueven. Si de repente tienen paciencia y quieren hacerlo con un celular, pueden hacerlo y después lo ponen en cámara rápida y van a ver que efectivamente hay movimiento. Y si nosotros viéramos después este registro, veríamos que la hoja está arriba y la hoja abajo, arriba, abajo. Y esto es un ritmo. ¿Por qué? Porque tiene una amplitud definida y porque tiene un periodo definido. Esto que estamos viendo acá está ocurriendo en luz continua en una planta cualquiera. Carolina. Quería preguntar si ese movimiento se da igual a través de, por ejemplo, apertura de canales de calcio o de balance iónico por despolarizaciones. Vamos a ver, O- mira, en un momento vamos a ver cómo ocurre esto, porque estos movimientos están asociados, dependiendo de la longitud del día, estos ritmos circadianos están asociados a la activación génica, de lo que se denominan proteínas que forman parte del reloj circadiano. Hay un reloj circadiano que funciona en las células vegetales y también en nuestros organismos, pero estamos hablando acá de plantas. Ese reloj circadiano está compuesto por una serie de proteínas. Y esas proteínas normalmente van a estar fosforiladas y desfosforiladas. Entonces los principales mecanismos de activación y desactivación de estas proteínas son a través de procesos de fosforilación-desfosforilación. Ya lo vamos a ver en un ratito. Quiero entonces cerrar acá con este concepto del ritmo circadiano que tiene una duración aproximada de 24 horas, que es capaz de sincronizarse ambientalmente, es decir, se ajusta a la longitud del día y depende también de la temperatura. Y lo más interesante es que persiste aún en ausencia de la señal. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos este esquema que está ahora más abajo, nosotros vemos un ritmo circadiano de cualquier cosa. Supongamos que esto es la activación de genes, la producción de proteínas, lo que sea. Y acá vemos, ¿no es cierto?, el ritmo. En toda esta parte que está acá en blanco corresponde a un periodo de luz, y en oscuro, acá achurado, es oscuridad. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que la amplitud de lo que sea que esté funcionando baja durante el día, sube durante la noche, baja durante el día, sube durante la noche. Y el periodo se mantiene, es el mismo, el periodo es el mismo. Entonces, por eso se llama, ¿no es cierto?, un ritmo circadiano, a veces lo llamamos fotoperiodo, ¿no es cierto?, porque es la cantidad de luz durante el día y de la noche. Pero miren, si yo ahora quito el estímulo de la oscuridad, es decir, pongo esta planta o este ritmo lo pongo solamente bajo el estímulo luminoso. Ya no hay luz y oscuridad, hay solo luz. Vamos a continuar con la amplitud se mantiene. Y se empieza ahora a aumentar, fíjense que el periodo se desfasa un poquito. Y se desfasa, pero no deja de funcionar la amplitud, es decir, sigue aumentando, sigue bajando. Eso quiere decir que el ritmo circadiano persiste aun cuando la señal no existe. En este caso la señal corresponde a un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Entonces vamos a tener que esto va a seguir manteniéndose en el tiempo hasta que ya después de un par de semanas, ¿no es cierto?, prácticamente desaparezca, porque efectivamente si este estímulo, ¿no es cierto?, la señal sigue siendo luz continua, claramente esto se va a empezar a perder, la amplitud va a empezar a bajar, de a poquito va a empezar a bajar hasta que prácticamente ya no exista. Pero sí, al principio, va a persistir, en ausencia de esta señal que corresponde a un periodo de luz y oscuridad. Y eso se ve acá súper claramente en dos tipos de plantas. Las plantas que nosotros llamamos de día corto, que son plantas que florecen cuando el periodo de luz es menor, en este caso a 14 horas. Que corresponde, por ejemplo, a una planta acá de tabaco. Y acá hay plantas que son de día largo. ¿Por qué? Porque florecen cuando el periodo de luz es mayor a 14 horas. Y fíjense lo que pasa cuando yo tengo la planta en diferentes condiciones. Acá tengo una planta de tabaco en condiciones de día largo. Entonces quiere decir que la luz dura más de 14 horas. Y acá tenemos la oscuridad, y la planta
no va a florecer, permanece en estado vegetativo. Pero si ahora yo acorto el día a menos de 14 horas, inmediatamente la planta va a florecer. La planta censa la longitud del día. ¿Para qué? Para florecer. ¿Y qué es lo que vemos acá al ladito? Y le pregunto a Rocío. Se puede ver que cuando son más de 14 horas florece, mientras que cuando se acorta la... No, sí. ¿Qué se acorta? Claro, cuando son más de 14 horas, la planta florece, Cuando la luz ¿no? es más de 14 horas, es decir, un día más largo. Un día más largo, claro. Claro, y cuando la luz, ¿no es cierto?, es menor a 14 horas, no pasa nada con la floración. Eso se denominan plantas de día largo. Entonces, las plantas no todas florecen al mismo tiempo, y eso es absolutamente evolutivo. ¿Por qué razón? Porque imagínense que todas las plantas florecieran en primavera, y hay un evento que hace que, por ejemplo, llueva en primavera, que puede pasar, nos ha pasado muchas veces, y uno dice, chuta, se perdió, ¿no es cierto?, se perdieron las flores. Efectivamente, todas las plantas que florecieron en esa época, con una lluvia, van a morir o se van a caer las flores, y por lo tanto vamos a tener que la planta no va a producir semillas. Entonces, no todas las plantas florecen al mismo tiempo o de manera sincrónica. Y eso es súper interesante porque las plantas censan de alguna manera esta longitud de día. Y esa manera de censar es de lo que estábamos hablando recién. El fotoperiodo, ¿no es cierto?, se censa gracias a que existe un reloj circadiano. Este reloj circadiano está fuertemente asociado a la actividad de los fitocromos, entonces aparecen nuestros fitocromos de nuevo. La forma inactiva PR, activada por luz roja, se transforma en PFR, y a través, y aquí respondo, ¿no es cierto?, a la pregunta que había hecho Carolina, a través de una serie de transducciones de señal, como son, por ejemplo, flujos de calcio, activación de proteína G, o también fosforilaciones, pueden ocurrir dos cosas. La forma PFR activa directamente la expresión génica o a través, ¿no es cierto?, de estos transductores de señales o segundos mensajeros. Pero interactúa también a través de estas señales con las proteínas que forman parte del reloj circadiano para activar, ¿no es cierto?, o alterar, ya sea reprimir o activar, la expresión génica. ¿Para qué? Para generar respuestas fisiológicas como la germinación de la semilla, la floración y la generación de tejidos a través del proceso de fotomorfogénesis. ¿Qué cosas pueden ocurrir en la fotomorfogénesis? Expansión de las hojas, desarrollo de los cloroplastos, como hemos visto, elongación de los tallos. Esas proteínas, ¿no es cierto?, y este reloj circadiano, que acá es un relojito, pero en realidad son proteínas, se pueden ver bien acá o se pueden representar en lo que se conoce en Arabidopsis thaliana para la regulación de la floración. Arabidopsis thaliana es una planta que florece cuando hay un día acá, que es un día largo, ¿ya? Vamos a ver entonces acá qué es lo que significa todo este esquema. Esto es un pedazo de la planta de Arabidopsis thaliana en donde hay hojas. Estas hojas acá están pegadas, ¿no es cierto? Este tallito está pegado a lo que se llama el meristema apical de brote, que es acá, meristema acá apical floral, meristem acá, y este tejido meristemático simplemente es tejido indiferenciado, que puede convertirse en hoja y seguir creciendo la planta como hoja, o puede convertirse en flor. ¿Cómo sabe este tejido de la planta que es la hora de florecer y de convertirse en flor? Eso se llama identidad floral. Entonces los tejidos, ¿no es cierto?, en algún momento cambian de identidad, dejan de convertirse en hoja y empiezan a convertirse en flores. ¿Cómo sabe, entre comillas, la planta eso? Bueno, a través del reloj circadiano, en el caso de Arabidopsis thaliana, una planta de día largo. Y este reloj circadiano está asociado a estas proteínas en Arabidopsis thaliana para la floración. Proteína de tipo GI, se llama GI porque el fenotipo de la mutante para GI es gigante, es una planta gigante que crece, pero no florece, gigantea se llama, que está asociado a un factor de transcripción para la floración FKF1.
Y este complejo GI-FKF1 activan a otra proteína que se llama constans. Y constant porque es una proteína asociada al reloj circadiano, a la constante del reloj circadiano, a esta variación en el periodo del reloj circadiano, por eso se llama constans. Constans, a su vez, activa a un gen maestro para la floración que se llama flowering time, o FT. Esta proteína flowering time es un factor de transcripción que se activa y puede entonces ahora, cuando se sintetiza y se produce, puede ahora activar a los genes de identidad floral acá en el meristema floral de la planta y hace que, o le dice, le manda la señal y la información a la planta de que es hora de que ahora ese tejido indiferenciado se convierta y se diferencie a flor. Esa es la manera en la cual ocurre esto. Y el proceso y el mecanismo se ve acá. Yo les voy a relatar lo que pasa en día corto y ustedes me van a relatar lo que pasa en un día largo. Acá tenemos 3 proteínas. Tenemos la proteína GI, gigantea, la proteína FKF1 que interactúa con gigantea y la formación del complejo GI-FKF1 que va a interactuar a su vez con constant. Entonces, acá en un día corto, que está puesto en rosado, ¿no es cierto?, la luz, y en la oscuridad en celeste, vemos que se empieza a acumular al principio del día, ¿no es cierto?, la proteína gigantea. Pero luego viene la noche y empieza a bajar la cantidad de proteína GI. Sin embargo, la proteína FKF1, que forma parte del complejo, es más lentita y se empieza a acumular hacia el final del día. Entonces, como el día es corto, se empieza a acumular y luego ya, ¿no es cierto?, hay un desfase en la acumulación entre GI y FKF1 que hace que el complejo que se forma es súper poco. ¿Qué pasa en día largo? Le pregunto a Sebastián. En un día largo, eh, ah, la proteína G1 se alcanza a acumular y la FKF1 también, y todas la hacen al mismo, en el fondo, en un día largo todas alcanzan a acumularse durante el día y el complejo G1, FK1 se alcanza a formar y tiene su pic durante el día y ya a la noche decae tanto la proteína G1 como FKF1. Correcto. Es proteína GI, no G1, pero está bien, súper bien, de hecho, Ají. porque lo que se observa acá es que hay una acumulación, ¿no es cierto?, de ambas proteínas durante el día largo, lo que permite la formación del complejo. Y habíamos visto entonces que este complejo es súper importante para activar CO, constant, y a su vez para activar AFT. Carolina, Profesora, ¿puede volver al gráfico? ahí está. Sí, la proteína GI está como más arriba, ¿significa que tiene una expresión basal mayor que las otras? Claro. Exacto. De hecho, si te fijas acá, es una proteína, fíjate que acá esto podría ser una síntesis de novo, ¿cierto? Porque es como prácticamente de cero, por eso es que es más lentita. Entonces, la acumulación de GI, y eso es súper bueno tu observación, porque la acumulación de GI es más rápida, porque claro, hay, ¿no es cierto?, un basal. Es una proteína que se expresa constitutivamente, pero la que no se expresa constitutivamente es FKF1. Y por lo tanto, al no expresarse constitutivamente y al haber síntesis de novo, se demora más en acumularse la proteína. José. Según la representación de la plantita, FK1 protein puede estimular la respuesta de la Florentine, ¿no? Florentine. De hecho, FKF1 puede estimular, el complejo GI-FKF1 activa a constant y estimula Sí, a flowering time, correcto. Y FK1 acá por sí sola puede estimular a FT también. Entonces, esto es lo que hace, en el fondo, estas proteínas que están acá son las que forman parte del reloj circadiano y que permite censar la longitud de día justamente a través de este proceso que yo les comento acá. El día corto no pasa nada, ¿cierto? Día largo, sí hay acumulación de todas las proteínas, incluido el complejo. Por lo tanto, FT se va a activar sí o sí. FT es el gen maestro para la identidad floral. entonces, profe, si yo quisiera hacer como un experimento para ver la floración de esto, si yo inhibiera FKF1, podría, o sea, si yo inhibiese FKF1, podría estudiar el comportamiento, porque si inhibo la GI,
aún podría tener respuesta con FKF1, ¿o no? Que GI por sí solo no está activando a Constant. Entonces tú necesitas, No, por eso. Necesitaría ambas. claro, si tú, por ejemplo, mutas o inhibes la expresión de FKF1, no vas a tener floración. ¿Por qué razón? Porque no vas a tener ni formación de complejo ni vas a tener activación directa de FT. Ya. Entonces, Pero en si cambio, uno pensara en la entonces mutante, podríamos. ¿sí? Dime. Entonces ahí yo tendría que mutar GI. Porque ahí ya tendría. A lo mejor no tendría la formación de arriba, pero seguiría teniendo el FK1 abajo. No, porque GI solo no hace nada. O sea, GI solo, mira, fíjate acá, si yo tengo GI, ¿no es cierto? Necesito la formación del complejo. Y si no tengo FKF1, tampoco hay activación de FT. GI por sí solita no hace mucho, ¿ya? GI requiere de FKF1 para activar a través de constant FT. ¿Ya? Este mecanismo funciona en forma conjunta, el complejo. Entonces, si yo no tengo FKF1, no se forma el complejo. Al no formarse el complejo, no hay activación de CO. Y si no hay activación de CO, no hay activación de FT. Y más aún, si además no estoy expresando FKF1, tampoco tengo activación de FT. Entonces, no hay floración. Si yo muto ahora GI, yo podría, ¿no es cierto?, tener a lo mejor a través de FKF1 activación de FT. Pero aún así se requiere del complejo para que esto se acumule, porque la idea es que se acumule suficiente proteína FT para que esta FT funcione, ¿no es cierto?, para la inducción floral. Y eso es súper importante, porque FT se tiene que unir a FD, que es otra proteína de la floración, de la identidad de la floración, para que active al meristema ahora apical. Entonces, FT por sí sola tampoco hace nada. Necesitamos de la otra proteína. Y es un poco lo que se ve acá. Se ve acá que la proteína constant, que está aquí, que es la que es activada por este complejo, ¿no es cierto?, de GI-FKF1, fíjense ustedes que en un día corto, simplemente constant no va a permitir, o no es suficiente su acumulación como para que está en verde, la proteína constant está en verde, la línea verde, no se activa la transcripción del RNA de FT. ¿Por qué? Porque hay súper poco constant. Entonces no alcanza a funcionar como un factor de transcripción activando la síntesis de FT. Pero en un día largo, constant se acumula. Y al acumularse, constant se activa el RNA mensajero para FT, y al activarse, ¿no es cierto?, esta transcripción, se acumula proteína FT. Pero esto ocurre solo en un día largo, porque en el día corto no se alcanza a acumular suficiente constant. Entonces aquí hay un tema también de cantidad de proteína. No es suficiente con que se active la transcripción. Lo que tiene que ocurrir también es que se acumule suficiente proteína para que esta proteína permanezca o esté activando permanentemente el proceso. Porque no basta con una molécula, digamos, de una proteína, ¿no es cierto?, que ese el factor de transcripción no hace nada. Necesitamos que exista varias moléculas, una acumulación de esta proteína. Y acá, Eh, ¿qué? Sí. Profe, sí, le iba a preguntar si, como, ¿cuánto era el tiempo como medio de vida de la proteína constant? Porque, no sé, me imaginaba, hay días como cortos, pero después viene un día, no, hay días largos y después viene un día corto. Entonces, como que la proteína constant, no sé, ubica nada después de un tiempo, o se... Uh-huh. A ver, ¿Cuánto? dime dónde ocurre eso, que hoy día, por ejemplo, supongamos que hoy día tenemos 8 horas de luz y mañana 10, ¿eso estás diciendo? Eso es imposible. Los A ver, cambios de la longitud de día son súper, porque por eso tenemos estaciones, ¿ya? Entonces, no son cambios radicales, no son cambios que se den así como de un día para otro. De hecho, ¿no es cierto?, son cambios que, por ejemplo, de un día para otro, en la primavera, de repente se empieza a alargar el día y se alarga, no sé, media hora. Y al otro día uno dice, chuta, hoy día oscureció a las 9, pasado mañana a las 9:30, ¿te fijas? Es lentito, ¿ya? Entonces, díganle a Copiapó, me parece, porque, bueno, en Copiapó igual los cambios son lentos, lo que pasa es que ahí, obviamente, no tenemos una transición de temperatura, ¿no es cierto?, como tan amables, como pasamos prácticamente del invierno al verano. De hecho, yo viví en Copiapó un par de años, así que conozco ahí el clima. Bueno, y cuando tú me preguntas cuánto es un día largo, bueno, aquí está. Ya estamos hablando, por ejemplo, un día largo, mayor a 14 horas, un día corto, menor a 14 horas. Incluso hay días, ¿no es cierto?,
en que el día largo, por ejemplo, puede llegar a ser, no sé, 12 horas. En la Antártida, por ejemplo, hay días en que nunca se oculta el sol, ¿ya? Hay algunas latitudes en algunos países nórdicos en donde empieza a oscurecer a las 11 de la noche y amanece a las 3 de la mañana, ¿ya? Entonces, depende de dónde estemos, y claramente la flora de esos lugares tiene que estar adaptada y aclimatada a esas condiciones, ¿ya? Volvamos entonces acá a este fotoperiodo y esta floración. ¿Quiénes son responsables ahora de censar finalmente, ¿no es cierto?, el largo, la longitud del día, para poder ahora incorporar esa información a este reloj circadiano a través de Constant? Bueno, fitocromo, en este caso fitocromo A, y criptocromo como fotorreceptores. La proteína FKF1 hace lo propio también. Pero si hablamos de fotorreceptores, son fitocromo y criptocromo acá, que son los que sensan esta, ¿no es cierto?, esta longitud de día, y que van a actuar a través de los diferentes mecanismos que ya vimos. Entrar directamente al núcleo, ¿no es cierto?, a través de cascadas de quinasa, a través de pulsos de calcio, etc. ¿Ya? Entonces hay varias maneras en las cuales puede ocurrir esta activación, pero sí lo que tenemos que tener claro es que el reloj circadiano es un reloj de proteínas que se activan e inactivan dependiendo del largo del día, y que en el caso de la Arabidopsis thaliana permite la floración de las plantas en un día corto o largo. 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 Largo, exacto. Fíjense acá que esto ocurre en un día largo. Con eso entonces los dejo con alguna literatura de apoyo que está asociada a los monitos que vimos, ¿no es cierto?, todas las caricaturas y algunas de las fotografías, para que ustedes lo puedan revisar con un poco más de detención. Así que dejo de ahora compartir, voy a dejar de grabar y les pregunto si tienen alguna